Si bien muchos de nosotros podríamos pensar que los exorcismos son algo para las películas, el hecho es que en la vida real se producen muchas más expulsiones de demonios de lo que podríamos pensar. Incluso la más conocida de estas películas, El Exorcista, se inspiró en acontecimientos de la vida real. Y lo que es más, el trasfondo de estos encuentros en la vida real con entidades demoníacas y sus intentos de apoderarse de los cuerpos de otros es que todos difieren mucho, tanto en circunstancias como en ubicación. Lo que es particularmente interesante acerca de muchos de estos supuestos casos de posesión demoníaca que han llevado a intentos de realizar exorcismos es que muchos de ellos tienen consecuencias de mayor alcance y a menudo trágicas. De hecho, si creemos que parte de la posesión es que un espíritu haga que una persona cumpla sus órdenes en contra de su voluntad, y a veces, según el testimonio, de su conocimiento, entonces muchos de los casos aquí bien podrían argumentarse como posesión demoníaca. Sin embargo, también hay una delgada línea que recorrer, una línea entre conocer la enfermedad mental y el tratamiento médico que podría enfrentarla, y considerar la posibilidad de que algo más inexplicable e incluso de otro mundo pueda estar detrás de alguno de estos casos fascinantes, aunque sombríos. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Quizás el mejor lugar para comenzar sería con los eventos de la vida real que inspiraron posiblemente la película más famosa que retrata la posesión, El Exorcista. La película se basó en el libro del mismo nombre de William Peter Blatty, y su inspiración provino de dos casos muy reales de posesión demoníaca. Se afirma que uno de los encuentros ocurrió en 1949, en Cottage City, Maryland. Aparecieron varios artículos periodísticos que hablaban de la aparente posesión demoníaca de un niño, al que la mayoría de los artículos se refiere como Robbie. Robbie no solo quedó poseído, sino que finalmente se sometió a un exorcismo gracias a un sacerdote jesuita. Según la mayoría de los relatos, Robbie era de una familia luterana alemana y había conocido intereses espirituales a través de su tía Harriet, incluso el uso de una tabla Ouija. Sin embargo, tras la muerte de su tía, toda la familia, incluido Robbie, comenzó a experimentar encuentros aterradores y una oleada de actividad extraña y paranormal. De repente los objetos se elevaban en el aire como si lo hicieran un par de manos invisibles, y a menudo se escuchaban ruidos raros en la propiedad. Los muebles también se moverían por el suelo completamente por su propia voluntad. Aún más alarmantes fueron los episodios de levitación, en los que el joven flotaba en el aire sin ayuda de nadie. Algunos investigadores creen que la fuente de información de los periódicos fue el propio pastor de la familia, Luther Miles Schulz. De hecho, fue Schulz a quien recurrió la familia cuando comenzaron a pasar los extraños acontecimientos. Un investigador y autor que ha investigado exhaustivamente el caso de Thomas B. Allen, quien mencionaría pormenores en el libro Poseído, la historia real de un exorcismo, es la que nos proporciona gran parte de lo que sabemos sobre el caso hoy. Tras el inicio de los inquietantes acontecimientos, la familia informó a su pastor, Luther Miles Schulz, y le pidió que viniera. Estuvo de acuerdo y dispuso que Robbie se quedara en su casa a pasar la noche para poder observarlo. Esto también le dio a Schulz la oportunidad de ver si la extraña actividad seguía al joven hasta su casa. Esto eliminaría en parte la posibilidad de que los eventos hubiesen sido orquestados por el niño o la familia. Se informó que Schulz efectivamente fue testigo de una actividad extraña la noche que Robbie pasó con él en la casa. Afirmó haber visto muebles, adornos y otros artículos del hogar moviéndose solos, así como ruidos extraños e inquietantes. Al final aconsejó a la familia que contactaran a un sacerdote católico y lo buscaran para realizar un exorcismo. Según la mayoría de los relatos, se intentaron varios exorcismos durante los días y semanas siguientes, y la mayoría de las fuentes afirmaron que al menos uno de ellos fue realizado por un sacerdote católico, Edward Hughes. Se dice que el exorcismo tuvo lugar en el Hospital Universitario Jesuita de Georgetown. Se menciona que durante la noche, Robbie, quien estaba inmovilizado por su propia seguridad y la de todos los demás, se liberó y rompió un somier del colchón antes de proceder a usarlo para cortarle el brazo a Hughes. Tras el ataque, el exorcismo terminó inmediatamente. Tras este primer intento de exorcismo, la familia decidió tomar el asunto en sus propias manos.
Se llevaron a Robbie a San Luis para visitar a sus familiares y consultar con un sacerdote y profesor de la universidad de esa ciudad. Después de enterarse del caso, se informó al sacerdote jesuita William Bowden, quien hizo arreglos para visitar a la familia mientras estaban en San Luis. Ellos también afirmarían haber presenciado muchos eventos extraños mientras estaban en la casa, incluidos objetos lanzados por el aire y la cama temblando furiosamente por sí sola. Quizás lo más inquietante fueron las veces que el joven hablaba en un idioma extraño con una voz que sonaba diferente a la de él. Después de haber presenciado los extraños acontecimientos, Bowden dispuso que se realizara otro exorcismo, esta vez en el hospital Alexian Brothers de St. Louis. Por cierto, uno de los últimos sobrevivientes que presenció los hechos fue el sacerdote jesuita Walter Halloran, al cual llamaron para ayudar a Bowden con el exorcismo. Sorprendentemente, más tarde daría fe de haber visto palabras como mal e infierno aparecer en el cuerpo del joven durante el exorcismo. Afirmaría además que también tenía muchos otros rasguños y marcas que aparecieron en su cuerpo como surgidos de la nada. Los demás testigos también presenciaron cómo el colchón de la cama temblaba incontrolablemente. En un momento, Robbie atacó y le rompió la nariz a Halloran. Sin embargo, el exorcismo parecía haber funcionado y, según el relato, Robbie volvió a mezclarse con el anonimato y nunca volvió a preocuparse, al menos hasta donde el público sabe, por fenómenos paranormales similares. Sin embargo, décadas después, antes de su muerte, Halloran afirmó que aunque estuvo ahí y que los hechos pasaron, no podía dejar constancia de que el niño estaba definitivamente poseído, porque no se sentía calificado para hacerlo. Para algunas personas esto fue una discreta señal de escepticismo por parte de Halloran. No se sabe del todo si este sería el caso o no. Sin embargo, es difícil precisar que el caso sea completamente exacto en cuanto a los hechos, y es a esas áreas de preocupación a las que centraremos nuestra atención a continuación. Quizás el mejor lugar para comenzar a examinar la validez de tales afirmaciones sea con el pastor de la familia, Luther Miles Schultz, y el hecho de que tenía un intenso interés en la parapsicología. Si bien esto no es necesariamente una prueba de que pudo haber entrado en el caso con una mente parcial y haber informado sobre cosas que eran prueba de fenómenos extraños, sin duda es una acusación que ha sido formulada por escépticos, entre ellos a la luz de la negativa de Halloran a confirmar que el joven estaba poseído por un espíritu maligno. Quizás valga la pena señalar que el parapsicólogo J. Berdine también se mostró al menos parcialmente escéptico sobre los acontecimientos relatados por Schultz, específicamente los ocurridos en su casa, afirmando que era posible que exagerara inconscientemente alguno de los acontecimientos de esa noche. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que muchas personas presenciaron sucesos extraños y paranormales. Alrededor de 40 personas estuvieron presentes solo para el eventual exorcismo. Un investigador que se interesó en el caso y en última instancia se mostró muy escéptico ante las afirmaciones fue Mark Opsanik. Resaltaría que Halloran, a pesar de lo que se había informado, no había escuchado cómo la voz del niño cambiaba a una que no fuera la de él, y que Opsanik sospechaba que las frases y palabras en latín que usó probablemente eran las que había escuchado de los propios sacerdotes. Básicamente creía que Robbie no era más que un bromista que buscaba llamar la atención y que había orquestado todos los acontecimientos. Opsanik incluso resaltaría las palabras y los rasguños que de repente aparecieron en el cuerpo del niño. Observó que ninguno de los presentes, incluido Halloran, revisó las uñas de Robbie para ver si de hecho él mismo se había hecho las lastimaduras. Que algo sucedió no parece estar en duda. Quizás esté abierto a debate si esos eventos fueron de verdadera naturaleza paranormal. Sin embargo, sea cierto o no, los informes de los eventos sirvieron para inspirar la película El Exorcista. Los acontecimientos verdaderamente inquietantes ocurridos en 1634 en Loudoun también sirvieron para inspirar a Blatty. Según la mayoría de los relatos, varias monjas afirmaron que estaban poseídas por espíritus malignos después de sueños ilícitos, entre comillas, persistentes que habían tenido sobre un sacerdote en particular llamado Urbain Grandier. Se afirma que durante el exorcismo de estas monjas hicieron muchas declaraciones blasfemas e incluso hicieron movimientos sexuales hacia los propios sacerdotes. Estas acciones suenan casi idénticas a alguna de las escenas de la película, y sin duda
fueron las responsables de influir en ellas. Quizás lo más preocupante sea que Grandier finalmente fue arrestado y acusado de haber cometido un delito, siendo sometido a diversos métodos de tortura de la Iglesia. Como podemos ver entonces, si bien hay algunos casos en los que la posesión puede no haber sido la causa de algunos de los comportamientos extraños que hemos examinado, otros no pueden descartarse tan fácilmente. Por supuesto, sigue abierto a debate si eso significa que la noción de que una persona está siendo alcanzada por un espíritu o entidad maligna es exacta, o si es el resultado de las complejidades de la mente humana. Quizás la idea de posesión demoníaca esté tan alejada del proceso de pensamiento del siglo XXI que la noción sea inmediatamente descartada sin consideración. De hecho, lo que se consideraba y se sigue considerando actualmente, al menos para algunos, como magia negra y poderes ocultos, es casi seguro que algún día será explicado por la ciencia. Quizás aún no se ha determinado si entender las posesiones altera nuestra perspectiva científica o al revés. La realidad es que la creencia en la posesión demoníaca persiste mundialmente, aunque no para todos. A menudo, personas consideradas poseídas enfrentan rituales severos y trágicos, con pocos sobrevivientes. Entender mejor la posesión, sea real o psicológica, podría salvar vidas. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.